Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una aventura de fe. Yo soy Erika León y les saludo desde la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Gustosa de llevar una vez más el mensaje de Dios a sus hogares. Intentaré hacer una serie de programas de personajes de la Biblia que nos han dejado grandes enseñanzas. Intentaré hablar cada semana de una mujer y un hombre diferente que nos han dejado espiritualmente un crecimiento. En esta mañana hablaremos de un personaje que casi nadie ha escuchado hablar de ella. Su nombre es Lidia. Por eso nuestro tema de este día lleva por nombre: Yo intentaré ser como Lidia. Lidia no es el nombre más conocido en la Biblia, pero Lidia es una gran mujer de fe e influencia. En una época cuando las mujeres de carrera eran raras, es decir, no eran muy frecuentes, Lidia era una gran mujer exitosa y de negocios, como a lo mejor muchas de ustedes, y además fue la primera creyente. Eso es bastante impresionante. Lidia es un ejemplo poderoso que todos podemos aprender y de aprovechar hoy esos recursos e influencia para la gloria de Dios. Ella era el equivalente de un representante de una fábrica, quien se especializaba en tela púrpura. Te preguntarás qué era la tela púrpura. Bueno, era la tela de la clase aristocrática. Eso quería decir que Lidia estaba familiarizada con la alta sociedad y era claramente muy exitosa. La púrpura en aquel tiempo se extraía de caracoles, se obtenían muchos tintes y se producía con la tinta de los caracoles. Son estos moluscos con los que se hacía. El fluido precursor del tinte se encuentra en la glándula cercana a su cabecita y es inicialmente blancuzco. Esta sustancia se extraía rompiendo o prensando los caracoles y por efecto del aire y de la luz cambiaban de color, pasando a ser amarillo pálido, luego verde, luego azul y finalmente llegaban al color púrpura, el color final del tinte que era inalterable ante la luz. Cada molusco, fíjate, no daba más que una gota de tinte, por lo que la obtención de 30 gramos de esa sustancia demandaba la muerte de unos 250,000 caracoles, justificando por supuesto el elevadísimo precio de los paños teñidos de púrpura. Entonces, dado que el tinte de la púrpura se extraía con muchas dificultades de esos moluscos, entonces solo una élite podía permitirse tener telas tan teñidas de ese color. Un mercader que vendiera ese tinte tan extremadamente costoso. Entonces por eso podríamos decir que Lidia era una mujer de muy buena posición social. No sabemos bien si era una mujer soltera o viuda. Lo que sí sabemos es que no tenía, o al menos no hay rastros en las Sagradas Escrituras, de que ella tuviera un esposo a su lado, ya que si hubiera habido un marido, se hubiera mencionado en alguna forma. Pero parece que ella es la que lleva el negocio y la que toma las decisiones en su casa. Bueno, Lidia, como te digo, comerciaba con telas púrpuras de una ciudad llamada Tiatira. Ella, que adoraba a Dios, y te preguntarás cómo adoraba a Dios. ¿Tú cómo adoras a Dios? A veces hemos confundido o relacionamos la palabra adoración con una posición corporal, ya sea levantar las manos, cerrar los ojos o postrarnos. Pero lo cierto es que la adoración tiene que ver con todo aquello que hacemos y decimos. Todo aquello que agrade a Dios se convierte en adoración para Él. Y esto lo encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24. Por eso es que podemos deducir que ella adoraba a Dios, porque no solo lo hacía con su cuerpo, sino con todas las actividades que ella desempeñaba día a día. Ella adoraba a Dios. Tal vez el que ella sea comerciante y adinerada en ese momento no nos dice nada. Pero en el siglo I, esto significa que era una mujer muy rica,
dado que el tinte de la púrpura se extraía con muchas dificultades de ese molusco que te comenté, y por eso solo ciertas personas adineradas podían tener esas telas teñidas de ese color. Por eso deducimos que tenía mucho dinero. En ese momento, esa mujer, Lidia, que es mencionada en Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15, fue una mujer que vivía en Filipos. Era famosa por la industria de teñidos con púrpura. Era una mujer de origen pagano. En esta ciudad, si tú recordarás, se adoraba a Trino, que era Apolo, el dios Sol. Lidia era una mujer de negocios exitosa y muy próspera. Era propietaria de una gran casa con sirvientes que le atendían y posiblemente, como te digo, era viuda. Entonces, si te das cuenta, Lidia era mujer exitosa, como muchas en esta vida puede haber. Tú puedes ser una de ellas, porque en la actualidad es muy fácil encontrar a una mujer que se dedique a producir dinero, económicamente activa. En aquellos tiempos no era tan fácil esa situación. Por eso es ella un personaje dentro de las Sagradas Escrituras, pues un poquito rara. Y nosotros en ese momento no podríamos concebir que un rico pudiera estar tan apegada a Dios, como lo veremos en esta catequesis. Como sabemos, en las Sagradas Escrituras, la riqueza se cita a menudo como uno de los principales obstáculos al crecimiento espiritual. Es decir, no se puede concebir siempre que un rico pueda ser espiritual. Pero en este caso, Lidia, el personaje de quien hablamos en esta catequesis, nos asombra precisamente por ello, porque siendo rica, logra estar del lado del Señor. Es una gran enseñanza para aquellos que han hecho alguna fortuna y que se piensa que no pueden entrar en el reino de los cielos. Claro que se puede, y ahorita a través de esta catequesis vamos a entender de qué manera ocupaba Lidia su fortuna para agradarle al Señor. Recordemos que dicen las Sagradas Escrituras que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Eso no significa que si tú eres pobre, o sea, sin dinero, te haga mejor persona que en otros automáticamente. No. Una persona pobre que acumula unas pocas posesiones no es mejor que una persona rica que acumula muchas. Aquí hablamos principalmente de una pobreza espiritual. Es decir, yo no tengo nada, yo no tengo ni a Dios, y por eso me veo necesitada de la presencia del Señor. Y me enriquezco en la medida en que lo encuentro, en la medida en que yo me voy llenando del Señor. Entonces, si te das cuenta, las Sagradas Escrituras, al hablarnos de riqueza o de pobreza, no se refiere propiamente a las cuestiones materiales, sino a las cuestiones espirituales. ¿Qué es lo que hay en mi espíritu? ¿Riqueza o pobreza? ¿Tengo suficiente Dios o me hace falta? En el caso de este personaje de nombre Lidia, vemos que en las Escrituras no existe algo que pueda indicarnos que al ser cristiana Lidia hubiera dejado sus posesiones o abandonara su negocio. Lo que sí podemos rescatar es que su fortuna fue utilizada de una forma muy, muy sabia. Así que esto es de resaltarse, porque en la actualidad que vivimos existen muchas personas y principalmente mujeres que son empresarias y de gran valor. Mujeres muy trabajadoras, emprendedoras y con gran potencial económico. Y que sin duda, aprovechando sus riquezas sabiamente, pueden tener un corazón conforme al corazón de Dios. No se tiene por qué renunciar a lo que Dios en su infinita bondad les ha regalado. Más bien se trata de ser agradecidas con el Señor y por eso compartir un poco de lo que tenemos con otros más. Esto quiere decir que si tú has acumulado riqueza, puedes estar del lado del Señor. Puedes acceder también a esa espiritualidad, siempre y cuando no te dejes deslumbrar por las cuestiones materiales. No te dejes deslumbrar por la acumulación de riqueza, sino que más allá de esa riqueza, tú sepas ocuparla en beneficio también de los pobres, en beneficio de la iglesia del Señor. Bien, pues como les decía, Lidia
lo que entendió es que el valor real de la riqueza no es tanto en el dinero, sino que reside en el modo en que se usa y no en cuánto tienes. Y eso es lo que debemos ver nosotros, que nuestra riqueza puede ser espiritual, no tanto material. Nosotros debemos fijarnos más en las cosas que nos llevan al cielo que en las cosas que nos hacen agarrarnos en este mundo. Por eso el Señor siempre nos invita a buscar las cosas del cielo que las cosas de este mundo. Que no perdamos nuestra vida esperanzados a todas las cosas materiales que podamos obtener. A que nuestro trabajo sí luzca y sí sea algo que sea remunerado de forma correcta, pero que no sea lo que nos tenga tan estresados, que no sea lo que nos tenga tan preocupados las cosas materiales. Bueno, pues quiero decirte que también Pablo conoció a Lidia cuando ella oraba con otras mujeres. Es un momento también que nos habla mucho de la espiritualidad que tenía en ese momento Lidia, porque se encontraba orando. ¿Cuántas de ustedes, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias y de gran valor económico, oran? Porque muchas veces solamente nos preocupamos por lo material. Entonces, esta Lidia o este personaje que estamos analizando nos enseña cómo también debemos de estar constantemente en oración. Aunque ella no era judía, te puedo decir que ella estaba buscando a Dios. Fue entonces cuando Pablo comenzó a compartir la buena nueva del Evangelio. Y mientras Lidia escuchaba, Dios abrió su corazón. ¿No te suena familiar que nosotros así llegamos al encuentro de Dios? Escuchando mientras el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón, convenciéndola de la verdad. Y en ese momento ella entregó su vida a Dios por fe. Pero su transformación no terminó ahí, porque una vez transformada por la palabra del Señor, como nos ha ocurrido a muchos de nosotros, que conociéndole empezamos a tener cambios trascendentales en nuestra vida. Eso hace que otros se convenzan, como son los miembros de la familia, por ejemplo, pues también siguieron su ejemplo. O sea, su familia, al ver cómo ella, una vez que conoció al Señor, empezó a hacer cambios en su rutina, en su vida, su familia se empezó a convencer de que algo sucedía en ella. Y así muchas veces pasa con nosotros, que cuando conocemos al Señor a través, no sé, de un querigma, a través de una plática espiritual, a través de alguien que nos lleva el mensaje del Señor, nos empezamos a tener actitudes muy diferentes a las que hemos vivido siempre. Y eso hace que empiece un proceso de conversión en nosotros. Y nuestra familia principalmente son los que conviven más tiempo con nosotros, nos observan y ven esos cambios en nosotros y de alguna manera van convenciéndose de esa conversión. Y así sucedió con Lidia, que a través de su ejemplo, su familia se fue convirtiendo, se convirtieron en creyentes. Y esto nos demuestra una vez más que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Que no basta con que ella predicara o hablara de Cristo, sino que los demás deben ver su actuar y proceder en la vida cotidiana. Debe haber una congruencia entre lo hablado y lo que hago. Y así nosotros debemos de tomar ese ejemplo. Lo que hablemos también lo debemos de llevar a cabo, no solamente es hablar. De esa forma, su familia también se convirtió y formaron la primera iglesia de la región en su hogar. Fíjate, qué suceso tan importante. Ellos fueron los que formaron la primera iglesia de la región. Qué bonito que haya sucedido esto en una familia. ¿No te gustaría que sucediera también en la tuya? Que a través del ejemplo que tú puedas dar, también tu familia se convierta y tu casa le sirva al Señor y aparte se convierta en una casa de oración para el Señor. Ahora, en la vida que llevamos, ¿crees que tú estás siendo un buen ejemplo como para que tu familia la hayas convencido de seguir al Señor? Es una muy buena pregunta que en esta mañana podemos hacernos y analizarnos. ¿Realmente puedo convencer con mi actuar a mi familia? Por eso es que debemos de empezar a evangelizar, primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia directa y en nuestros parientes. Porque recuerda que el hogar
es el centro del evangelismo, es nuestra iglesia doméstica y es ahí donde debemos de trabajar fuertemente para que sean ellos los primeros que vayan al encuentro con el Señor. Porque sería muy triste que estemos trabajando en este mundo y trabajando en este mundo para llevar a otras personas al encuentro del Señor y los últimos o los que nunca lleguen sean nuestra propia familia. Entonces, después de todo esto que te he platicado, ¿qué podemos aprender de Lidia, esta exitosa e influyente mujer de carrera? Bueno, pues Lidia aprovechó muy bien su influencia y éxito para Dios. Ella utilizó sus dones y talentos para la gloria de Dios. Otra pregunta, otra reflexión que podemos hacer en este momento es, tú, con los carismas y dones o los talentos que el Señor te ha dado, ¿los has empleado realmente de una forma provechosa? ¿Has logrado influir en otras personas de tal manera que podamos darle gloria al Señor? Que esos dones puedan impactar la vida de otras personas a tu alrededor, como lo hizo Lidia, porque Lidia sí impactó la vida de otras personas a su alrededor, que fue primeramente, como te comenté hace un momento, su familia y además los que la rodeaban. Me imagino que en esto estaba contemplado los sirvientes que ella podía tener, porque como te comenté, era una persona de dinero, adinerada, y eso hace que tuviera personas a su servicio. Entonces su calidad humana podía haber contagiado a mucho más personas. Ahora, ¿qué podemos decir de ti? ¿Cómo usas tus recursos e influencias? Tus recursos obtenidos dentro de tus empresas o dentro del trabajo que obtienes también sirve para darle gloria al Señor. ¿Te preocupas por los pobres? ¿Te preocupas por ayudar a tu iglesia? ¿Te preocupas por dar el diezmo, que muchas veces cuesta trabajo? ¿Das el diezmo a tu iglesia? ¿Ayudas a los más necesitados? Ahora en este tiempo de necesidades económicas donde algunos han perdido hasta el empleo, tú podrías decir que si aún gozas de tu empleo, de tu trabajo, de tus bienes, de tu salario, ¿te has desprendido de algo como lo hizo Lidia? ¿Has podido compartir lo que tienes con los más necesitados? ¿O realmente acaparas tu riqueza para ti, para los tuyos, olvidándote de los más necesitados en este mundo? Recuerda que Lidia tenía esa gran virtud de que todo lo que ella hacía servía para darle gloria a nuestro Señor, para llevar a otros a Cristo o para entregarlos. ¿Cuál es la motivación que tú tienes para tu trabajo? Porque ella tenía una gran motivación, servirle al Señor, honrar con su trabajo al Señor. ¿El placer por el dinero y el poder o el servicio al Señor? ¿Cuál es tu motivación para que tú hagas o desempeñes tu trabajo? Por eso hoy es un buen momento para que le pidas a Dios que te muestre cómo puedes usar tus recursos. Si no lo has hecho, pídele al Señor que te enseñe cómo utilizar tus recursos e influenciar para su reino. Muchos de los problemas familiares en que nos empeñamos en el dinero y el poder y desatendemos a lo más importante, que es nuestras vidas familiares. A veces decimos que trabajamos y trabajamos para darles lo mejor a nuestros hijos o a nuestros familiares. Y si te das cuenta, no es así. No siempre es así, porque se quedan sin lo mejor en sus vidas, que es precisamente tu presencia. Ese es un momento de reflexión, donde podemos ver que afanados en este mundo por dar lo mejor para la familia, nos dejamos sin nosotros mismos. Y por eso esto es una cuestión donde se dan muchas situaciones también de delincuencia, de drogas, de robos, porque no estamos al pendiente de esas cosas importantes. Nos afanamos en el dinero. Y Lidia es un muy buen personaje que nos puede servir de ejemplo para que no caigamos en eso. Te quiero hablar también de que Lidia tenía grandes cualidades. Vamos a destacar algunas de ellas. Era una persona muy trabajadora. Como ya mencionamos,
Lidia era una mujer emprendedora, activa en los negocios. Era comerciante, era muy independiente, ya no estaba supeditada a las órdenes de nadie. Te comento que las Sagradas Escrituras no nos refieren si ella tenía algún marido o alguna pareja a su lado, por eso pensamos que era trabajadora y muy independiente. Y después de convertirse a Cristo, ayudó al apóstol Pablo y a la obra de Dios mediante el esfuerzo de su trabajo. Entonces, es una persona sumamente trabajadora, muy trabajadora. ¿Qué más te puedo decir de esto? El apóstol Pablo para ella fue muy importante. Ahorita vamos a continuar con otra cualidad que tiene ella. No te despegues, vamos a un corte y regresamos. Comunícate con nosotros a una aventura de fe en Radio San Juan Diego. Bien, pues como te digo, también Lidia tenía otra cualidad, era adoradora en todos los sentidos del Señor. Lidia iba al río a orar con las mujeres judías y en ese momento también adoraba a Dios. Aunque no se había convertido al judaísmo, ella ya conocía que Yahvé era el único y verdadero Dios. Ella no adoraba a nadie que no fuera al Dios mismo. Es una muestra de que nosotros, cuando nos dedicamos a alguna actividad empresarial o tenemos alguna situación económica dentro de este mundo como mujeres que económicamente somos activas, pues nunca debemos olvidarnos de adorar al Señor, de darle su tiempo al Señor. Y así como ella oraba con las mujeres, nosotros también debemos de acudir a la oración en todo momento para pedir su auxilio y no perdernos dentro del poder de lo económico. Lidia también tenía la característica de saber escuchar. ¿Y por qué te digo que sabía escuchar? Porque siempre estaba completamente atenta a la predicación por parte de Pablo. Lidia por eso escuchó y participó en esa escucha. En esa prédica del Evangelio que hacía en aquel momento Pablo, ella es cuando abre su corazón y el Señor empieza a trabajar en ella y se logra su conversión. Nosotros muchas veces vamos a misa y escuchamos el mensaje en la homilía o cuando se predica el Evangelio y nos entra por aquí y nos sale por acá. No tenemos ese don de escucha. No podemos reflexionar lo que nos está diciendo el Señor en cada domingo, en cada misa, en cada celebración. Y ella nos muestra que es muy importante que aunque nosotros seamos personas activas económicamente o grandes empresarios o personas de muy buenos recursos económicos, debemos de tener siempre una escucha a la palabra del Señor y sobre todo reflexionarla. Lidia también era una mujer de fe. ¿Tú eres una persona de fe? Lidia era una mujer temerosa de Dios. Y no te quiero decir cuando hablamos de temor a Dios, de que tienes miedo al Señor. Recuerda que en alguna catequesis hablamos de que el temor a Dios es aquel que se da cuando nos da miedo ofender a un ser tan amoroso con nosotros, nos provee de todo que no podemos devolverle algo malo. Entonces, si nosotros estamos en el pecado, estamos ofendiendo a esa divinidad. Entonces, el temor a Dios es precisamente el tener la capacidad de no herir a Dios. Y ese es el temor a Dios. Eso tenía ella, que era una mujer de fe, temerosa de Dios. Ella creyó en Dios desde antes de la llegada de Pablo, porque te comento que ella ya amaba al Señor, ya adoraba al Dios de Israel, pero Dios siguió obrando en el corazón de Lidia para hacer bendición en su hogar. Entonces, si el Señor ha obrado en tu corazón, entonces tú también eres bendición para tu familia, pero nos da pereza trabajar en nuestras familias y seguir llevando el Evangelio, seguirnos comportando como verdaderos cristianos para hacer un buen testimonio de cristiandad. Entonces ella era una bendición en su hogar, en su ciudad. Dios tocó a Lidia y creyó en Jesús como Hijo de Dios y Salvador de su vida. Su fe fue en aumento
una vez que creyó y se bautizó públicamente. Porque recuerda que una vez que ella creyó, luego se bautizó. Y esa fue la primera muestra del amor a Dios. También otra característica que tiene es que fue fiel a Dios. Lidia fue una mujer que se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar de lo que significaba en aquel tiempo ser cristiano, porque eran perseguidos. Lidia fue leal a Dios. Yo te pregunto, en estos tiempos estamos viviendo situaciones también muy difíciles, en donde la religión, nuestra fe se ve un poquito quebrantada. Hemos dejado de confiar en el Señor porque pensamos que nos está tal vez castigando con una enfermedad como esta, y nuestra fe ha sido quebrantada. Es un buen momento también para que tú analices si aún en esta situación de enfermedad, de falta de trabajo, de falta de alimentos, de muertes masivas, de esta pandemia que a lo mejor también ha llegado a tu hogar, aún con todo y eso sigue siendo fiel a Dios, o se ha quebrantado tu fe. Analiza bien qué está pasando en ti en este momento. Si en algún momento sientes que tu fe se ha debilitado, haz oración como lo hacía Lidia. Acércate al Señor y sigue en esa fidelidad a Él. Es el único Señor y Salvador de nosotros. Otra característica que tenía Lidia es que era una mujer muy, muy decidida. ¿Y por qué te digo que decidida? Porque una vez que le llegó el mensaje por parte del apóstol Pablo, Lidia respondió al llamado de Dios voluntariamente, de inmediato y sin dudarlo, y ni siquiera se resistió al Espíritu Santo. Aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. ¿Tú eres decidido? ¿O eres decidido por unas veces? Otras no me convienen. Otras veces no estoy tan convencido de seguir al Señor. Es más, pienso que a lo mejor en esta pandemia no vale la pena. O como me está castigando, mejor no lo sigo. Lo que hablamos en el punto anterior. ¿Eres decidido en la respuesta al Señor? Otra cosa que tenía era muy hospitalaria. Lidia ofreció su casa para hospedar a Pablo, a Silas, a Lucas y a sus acompañantes, atendiéndoles seguramente de la mejor manera. ¿Por qué de la mejor manera? Porque estamos viendo que ella tenía ciertas características. Además tenía sirvientes a los cuales podía pedirles que los atendiera de la mejor manera. Y más, como amaba a Dios y ellos predicaban la palabra del Señor, pues se daba la oportunidad de que los atendiera de manera muy, muy hospitalaria. Su casa siempre estuvo presta para hospedar y ayudar a los cristianos en Filipos. Su hogar fue una iglesia en casa. Hoy te pregunto, no hay templos abiertos, pero tu hogar está presta para hospedar a Cristo Jesús. ¿Tu casa se ha convertido en el templo del Señor? ¿Tu hogar es una iglesia en casa? Es una buena reflexión porque ella tenía esas características. Y hoy tú tienes la oportunidad de convertir tu hogar en el templo del Señor. Si cada uno de nosotros convertimos nuestra casa en el templo del Señor, no hemos perdido mucho, hemos ganado. Porque antes había un templo o una parroquia por comunidad, pero si hoy tu casa se ha vuelto también templo del Señor, ¿cuántas casas hay en una comunidad que ahora son el templo del Señor? Entonces hemos ganado. Pero si no lo has hecho, pues se acaba la pandemia y seguimos en las mismas, no hemos cambiado espiritualmente. ¿Realmente en familia se sientan a escuchar la palabra del Señor? ¿O ha sido un relajamiento para no escucharlo, para no estar con Él? ¿O un pretexto para decir, como no hay misa, no tengo obligación de escucharla? Y eso me ha apartado del Señor. Ella también era generosa, muy, muy generosa. Lidia poseía un corazón generoso para ayudar en la obra del Señor. También es un buen momento de ser generosos con las personas que más están sufriendo, que tienen esta enfermedad que nos está dejando devastados en todos
todos los sentidos, espiritual, moral y psicológicamente también, e incluso espiritualmente, porque cuando se presenta esta enfermedad en casa, no podemos ni siquiera acompañar a nuestro familiar, a nuestro enfermo, para poder ser generosos con ellos, para poderles brindar los últimos auxilios o un adiós, si es que van a partir a la casa del Señor. Realmente están solos. Entonces Lidia tenía un corazón generoso para ayudar a la obra del Señor. Además, también otra de las características es que era una gran servidora de Cristo. Al conocer al Señor, Lidia ayudó mucho a Pablo y a los demás misioneros en la obra, tanto económicamente, porque recordemos que ella tenía mucho dinero, brindando su casa para las reuniones cristianas, y Lidia nos enseña que también nosotros podemos servir al Señor en la iglesia, sin dejar nuestro trabajo, darle solamente el tiempo que requiere el Señor, que se convierta nuestra casa en un templo para reuniones cristianas. No debemos dejar nuestro trabajo, más bien permitir que nuestro trabajo nos dé la remuneración para ayudar a la iglesia, que nuestro trabajo no sea un obstáculo para adorarle, porque muchas veces ponemos de pretexto, no puedo acudir a esto porque tengo que trabajar, no puedo ir a lo otro o de las cosas de la iglesia porque tengo que hacer esto y no me dejan salir del trabajo. Y ponemos un sinfín de pretextos porque trabajo sábados y domingos, no puedo ir a escuchar la palabra del Señor. Y ponemos muchos pretextos sobre nuestro trabajo. Y hoy Lidia nos enseña que nuestro trabajo no se puede convertir en un obstáculo para adorar al Señor. Y que los bienes que podemos tener son regalo de Dios y podemos ponerlo a su servicio. Es una bendición realmente contar con todas estas cualidades que hoy nos enseña Lidia. Entonces, ¿cuál sería realmente el aprendizaje de Lidia? Después de haber visto todas sus cualidades, después de haber visto que es toda una gran empresaria, después de haber visto que es alguien que tiene mucho poder económico y sobre todo que es una mujer, porque esperamos que a lo mejor quien tenga todas esas cualidades sea un hombre, es más fácil para un hombre tener esas cualidades. Ella es una mujer, y una mujer que muy pocas veces se ha escuchado o se ha hablado de ella en la iglesia. Es más, te puedo decir que a lo mejor hoy te está sorprendiendo quién es Lidia, de dónde nace Lidia en las Sagradas Escrituras, no la habías escuchado, pero es un personaje que trae consigo muchas cualidades. ¿De Lidia qué aprendemos? Bueno, pues primero que nada aprendemos que nuestro hogar debe de ser un lugar de bendición. Bendición para todo el que venga y entre en nuestro domicilio. Debe de tener características de acoger a todos los misioneros. Debe ser una iglesia en casa, eso es algo muy importante, una iglesia en casa. Un centro de apoyo cristiano y un lugar de bienvenida a los inconversos. ¿Por qué de bienvenida? Porque una vez que llegan a nuestra casa, de ahí pueden obtener testimonio que ella dio en su actuar diario, en sus actividades, le daba gloria al Señor. Entonces, cuando llegan los inconversos, imagínate que ven la actitud de Lidia, pues obviamente ellos empiezan a convertirse. Ella empieza a contagiar a otros para la conversión. También debe de ser un centro de oración. Y no con esto te estoy diciendo que todo el día debemos de estar en oración y en oración y en oración. Cada momento de tu vida, en tus actividades, se puede convertir en un momento de oración. En alguna ocasión comentaba yo que cuando tú vas a iniciar tus actividades en el día, puedes encomendarte a Dios y hacer una pequeña oración. Primero que nada agradeciendo al Señor por ese nuevo día que te regala. Después puedes pedirle al Señor que te dé toda la sabiduría para poner todo de tu parte en ese día a su servicio. Que todas las personas que se acerquen a ti sirvan para que tú les lleves un mensaje cristiano. Y después ofrece tu día al Señor. Dile: Señor, en tus manos me pongo
para hacer tu voluntad y no la mía. Y puedes servir de esa manera, ser un centro de oración en la mañana. Ahora, cuando llevas a hacer el desayuno, ¿qué te pareciera que empezaras diciendo: Señor, vamos a cocinar para la familia? Ayúdame a cocinar algo sabroso para ellos, que sea de provecho. Nuevamente, es una pequeña oración de segundos que te pueden ayudar. Lo mismo a la hora de la comida y la cena. Ahora, cuando vamos a hacer la tarea, muchas veces perdemos la paciencia con los niños pequeños porque no saben sumar, no saben hacer las cosas y perdemos esa paciencia. Antes de iniciar la tarea con los hijos, podrías invocar el Espíritu Santo, podrías hacer una pequeña oración para que todo se mantenga en calma. Ahora, si hay algún problema en casa y se tiene que resolver, pues pedir el auxilio del Espíritu Santo para que lo que se tenga que hablar en familia pues fluya, no sea motivo de agresiones, sino de bendición, de comunicación en esa familia. Por eso debe de ser también, o aprendemos de Lidia, que debe ser un lugar de ayuda ante cualquier circunstancia. Nuestro hogar debe de estar al servicio de la obra de Dios. Ella nos enseña en esta mañana eso. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Los invito a que con posterioridad ustedes en calma puedan leer este versículo y aprendan un poquito más de Lidia. También podemos leer Josué en el capítulo 24, versículo 15, donde nos dice que Lidia creyó en Dios con todo su corazón y fue bautizada no solo ella, sino junto a toda su familia. Lidia compartió de Cristo con su familia. Fíjate qué bonito, no acaparó a Cristo, no se llenó solo ella de Cristo, sino compartió a su familia. Y seguramente también estaban ahí sus sirvientes, porque te digo que tenía dinero, pues seguramente también compartió con ellos a Cristo. Y puso su casa a disposición de la obra de Cristo. Aunque Lidia sería una mujer muy ocupada seguramente con su negocio, también encontraba tiempo o programaba su tiempo para las cosas de Dios. Guardaba el día de reposo para juntarse con las otras mujeres a orar. Ahora sé que vivimos tiempos muy complicados en los que difícilmente nos dejan descansar posiblemente el domingo, pero sin embargo debemos de darle ese momento al Señor y orar y tratar de tener ese encuentro con el Señor una vez a la semana, que en este caso sería el día domingo, día del Señor, como lo hacía Lidia, a pesar de que estaba muy ocupada, porque seguramente el ser empresaria tenía que ver muchas cosas con los empleados, lo que se estaba produciendo, estar al tanto de los materiales, de entregar los pedidos y todas esas cosas que puede hacer un empresario. Ella se daba el tiempo para agradar al Señor. Guardaba, como te digo, el día de reposo para juntarse con otras mujeres a orar. ¿Tú guardas el día del Señor? Esa sería una buena pregunta. ¿O te afanas tanto por las cosas de esta vida? Estás tan ocupada que ni tiempo te das. ¿Tú ordenas tus actividades y quehaceres de tal manera que la prioridad número 1 sean las cosas del Señor? Necesitamos tiempo para escuchar a Dios y orar a Él. Ojalá que en esta mañana una Lidia emprendedora, trabajadora, tal vez está sola, sin esposo, pero llena de fe y confianza en el Señor, que lo que hace sirva para glorificar el nombre de Dios, que tus bienes, tú seas esa Lidia, que tus bienes y riquezas primero sean agradecidas al Señor y después puestas a su servicio, que a pesar de tener tantas ocupaciones, te des el tiempo de escuchar a Dios, de escucharlo de tal manera que el mensaje penetre en ti, puedas abrir tu corazón y convertirte al Señor, igual que lo hizo ella. Y entre en ti la palabra del Señor de forma contundente y rápida como lo hizo en ella. Y llegue a ti la conversión inmediata como lo hizo con ella. De corazón te lo deseo. Recuerda que entonces a manera muy rápida vamos a analizar las características que nos deja Lidia en esta mañana y de las cuales tú no debes olvidarte. Y las quiero repetir
como síntesis de este programa para que nos quede bien claro que Lidia nos deja una gran enseñanza. Y después date la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras un poquito más de ella. Acuérdate que era muy trabajadora, como cualquiera de nosotros, espero que así sea, la pereza no estaba de su lado. Era adoradora del Señor, esperemos que también tú lo seas. Ella sabía muy bien escuchar la palabra del Señor. Era una mujer de gran fe, que espero que tú la desarrolles si es que no la tienes. Era muy fiel a Dios, en ningún momento se fue por las cartas, el feng shui, la limpia, siempre fue fiel al Señor. Los horóscopos, dejemos a un lado todo eso y seamos siempre fieles a Dios. Decidida para decir hoy, decido seguir al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi espíritu y serle fiel. Entonces, sé decidida también a ese llamado del Señor. Y sé muy hospitalaria también en tu casa, con las misiones, con las personas que vienen a predicar la palabra del Señor o con los inconversos. Y sé muy generosa también con aquellos que más necesitan. Y además, una fiel servidora de Cristo, que no te dé miedo a servir al Señor. Entonces, eso es lo que aprendimos en esta mañana. Espero que te lleves algo bonito en tu corazón y una gran enseñanza de que hay mujeres que logran hacer grandes cosas si el Señor está de su lado y va delante de ellas en su proyecto. Pues bien, amigos, pues con esto damos por concluido el tema de este día, esperando que te haya gustado y hayas encontrado algo que dignifique y realice tu vida de forma espiritual. Nos vemos el próximo lunes en este programa, Una Aventura de Fe. Se despide de ti, tu hermana en Cristo, Erika León. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.